Así es, vamos con ese tema que nos adelantaba Mayra Carrillo. Alberto Velasco está con nosotros ya y lo saludamos, defensor de la audiencia de C7 Jalisco. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Sí, qué gusto, Mayra. Buen día, bienvenido. Gracias. La UNESCO da un panorama sobre la libertad de expresión y Así cómo es. estamos. Es un reporte de la tendencia mundial, es un estudio que se hace prácticamente en todos los países afiliados a la UNESCO, que son más de 180 y tantos países, y que sin embargo, bueno, pues las tendencias son muy marcadas. La UNESCO toma 4 pilares, principalmente lo que es la libertad de expresión en los medios de comunicación, el pluralismo, la independencia de los mismos medios de comunicación y sobre todo el punto más álgido que es la seguridad de los periodistas, ¿no? De quienes ejercen el periodismo principalmente. Y ahí arroja datos muy interesantes. Obviamente las redes sociales juegan un papel muy importante, ¿no? Ya que muchos medios de comunicación tradicionales se han estado traspolando hacia las redes, hacia lo digital, hacia todo lo que es la multiplataforma, ¿no? A través del Internet. Y esto ha ganado un campo muy importante en materia de medios de comunicación, ¿no? Ya cualquier persona, y de hecho puede abrir su propia página web, su propio blog, en donde puede incluso hacer propiamente funciones periodísticas, pero esto conlleva un gran riesgo, que es, por un lado, sobre todo en redes sociales, el realizar ciertas acciones de discriminación, de odio, de misoginia, de violencia incluso a través de las redes sociales, ¿no? Lo llamado el bullying cibernético, ¿no? Y sobre todo algo bien importante que ha agarrado un fenómeno, un boom muy fuerte, que son las fake news, que son las noticias falsas, ¿no? Esto que sale, y sobre todo que ahora en época electoral vamos a empezar a ver muy frecuente, y de hecho ya hay muy frecuente, todo lo que son esas noticias falsas que se dan como si fueran realidad en redes sociales, ¿no? Y que bueno, pues es algo que afecta. De ahí que el compromiso de las personas que estamos en redes sociales es verificar la información. ¿Cómo lo podemos verificar? A través de medios tradicionales, en sus propias páginas. Yo creo que son medios que no se van a prestar, aunque algunos han caído, algunos medios de comunicación han caído en ese tipo de noticias falsas, que las hacen y las publican como si fueran de verdad, ¿no? Como si fueran reales. Y por supuesto el tema de la violencia, de los asesinatos, de los secuestros, Sí, de las amenazas, y lamentablemente México está ahí en los primeros lugares. Siria, Irak, uno no pudiera imaginar que estuviera ahí, y ahí está, en esos primeros lugares. Sí, desgraciadamente México es uno de los países que tienen un índice de violencia mucho más fuertes. La práctica del periodismo, yo lo he dicho, es un deporte extremo. Sí, sí lo es. Es un deporte extremo porque no sabes con quién te vas a enfrentar y en qué momento. ¿Por qué razón? Porque hay un gran factor que determina que la seguridad de los periodistas no se esté cuidando ni protegiendo, ¿no? Que es la corrupción y por consecuencia la impunidad. Tan solo a nivel mundial te puedo decir, de acuerdo a la UNESCO, en la impunidad de los crímenes contra periodistas estamos hablando de que 9 de cada 10 casos quedan impunes, es decir, 1 solamente se resuelve. Es una situación bastante compleja en donde se presentan estos casos, es en donde existen países altamente corruptos con un grado de impunidad muy fuerte. Oye, no estamos hablando, perdón, de países en guerra, ¿eh? No. Estamos hablando de países que están en una calma aparente. Aparente. Sí, porque los datos que arroja, te puedo decir, en el caso de los países en estados árabes, por ejemplo, hay 191 asesinatos. Se han registrado han reportado 530 periodistas asesinados del 2012 al 2016. De estos 191 en estados árabes. En América Latina y el Caribe, que incluye México, desde luego, estamos hablando de 125. Sí, en el caso de Asia y el Pacífico, estamos hablando de 107. En donde ha habido una mejora sustancial en este sentido y en políticas de protección es en África. En África se han presentado 73 casos de asesinatos. ¿A qué debes que haya mayor protección? A las normas, a las leyes
Más leyes de seguridad. De seguridad hacia a los propios periodistas, ¿no? No estamos hablando de las leyes de seguridad en general a la población. Particularmente a periodistas. Porque Sí. se supone que nosotros tenemos y acabamos de inaugurar aquí, se acaban de abrir este espacio en Jalisco. Así es. Que es precisamente las garantías para asegurar el trabajo de los periodistas. Se han hecho muchos intentos, muchas cosas, pero todo queda en un intento. Yo creo que el caso de la impunidad que existe en crímenes de periodistas, no solamente en México, es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de una voluntad política de querer hacer bien las cosas. Y cuando vemos que no hay ese nivel de confianza de la autoridad, de quien está llevando a cabo la persecución de este delito, pues vemos que no hay una voluntad que se quiera resolver un caso, ¿no? Porque no les conviene, porque hay alguna situación política de por medio, ¿no? Hay incomodidad. Pues más que comodidad, protección de alguien. O sea, ahí se está como camuflajeando, yo diría yo, Sí. algo entre lo que quisieran aparentar que es meramente crimen organizado. Pues sí, en el caso de México es una de las situaciones que nos están agobiando, ¿no? Pero ya los que están en el poder ya no sabes quiénes son. No sabes si son parte o son No contra, estoy generalizando, pero estoy hablando del vínculo de policías, Sí. el vínculo con autoridades municipales, federales, etcétera, en el crimen organizado. Y además, ¿qué pasa con el tema de lo que se cubre, de la fuente que tiene el periodista? Uno pudiera pensar que son los que están relacionados con temas de seguridad, narcotráfico, principalmente. pero también ¿qué pasa con los que están en medio de la política? Yo creo que en el medio de la política, mientras tú la lleves en un trabajo de declaracionitis, No pasa en donde nada. no pasa nada porque no te vas a inmiscuir en Pero ningún cuando se asunto. pisan callos. Ahí es donde sí corres el riesgo, ¿no? De que puedas sufrir al menos una amenaza, una violencia tal vez física, psicológica, o a grados de llegar a una desaparición forzada o la muerte, ¿no? de algún periodista. Así es. Pregunta, ¿el que seas hombre o que seas mujer también hace más vulnerable el trabajo periodístico? Fíjate que de acuerdo a la estadística, el 93% de estas personas, de estos periodistas fallecidos son hombres. El 93%. Aunque tuvimos el caso de Miroslava, al norte del país, por ejemplo. Sí, y sobre todo que el 92% son de asuntos locales, es decir, propios de cada país, periodistas nacionales, vaya. Porque aunque los extranjeros siempre ocasionan y hacen más ruido, ¿no? El hecho de que maten a un periodista extranjero, en México, por ejemplo, sería, híjole, una noticia de gran peso, ¿no? Sí. Y de gran responsabilidad. Y tengo la seguridad de que a lo mejor hasta se resuelve. Cuando hay problemáticas hay que empujar el tema, en este caso desde el gremio del periodista. ¿Está fuerte el gremio de los periodistas o qué les falta? Aquí el problema es, yo creo que más bien va más al empresario, yo creo, al dueño del medio de comunicación. Porque el medio de comunicación, el dueño no se quiere involucrar en un problema de esa naturaleza, desde luego, ¿no? Y obviamente pues eso va a ser lo que provoque una autocensura y entonces caigamos en una aparente libertad de expresión, ¿no? Cuando hablan de este grupo de periodistas a nivel internacional, hemos visto los protagonistas de Panama Papers y los otros grandes reportajes, la gran estafa, etcétera, que han recibido colaboración para poder armar con datos a nivel internacional. ¿Esto dará mayor protección al medio? Mira, en el caso de estos asuntos que tú mencionas, todo ha sido resuelto principalmente por periodistas independientes. Son periodistas independientes, periodistas de a pie, que son los que están realizando ese tipo de investigaciones, en donde un medio de comunicación no interfiere, no interviene, porque es más su compromiso político tal vez, o económico, que el del compromiso con la sociedad, ¿no? De decir la verdad de las noticias, de lo que acontece. Por eso yo creo que en el caso de lo que tú comentabas, si hay unidad en el gremio, yo creo que los mismos empresarios no les conviene que haya una unidad en el gremio. Y prefieren mejor llevársela tranquilo, a no comprometerse y en un momento dado a autocensurarse, ¿no? Propiamente. Porque esto es cierto, es una colaboración, por ejemplo, los Panama Papers, ahora en el caso del evento que hubo en la FIL de TV Morfosis, se tocó este punto y sí, es cierto, o sea, los principales periodistas fueron periodistas independientes, ¿no? Que a través de sus redes sociales
han tenido un impacto muy importante dando a conocer este tipo de situaciones, de traquiñuelas, de políticos y empresarios que se han visto involucrados en este tipo de asuntos, ¿no? Pero son periodistas que no tienen un compromiso con un medio de comunicación y que por propia cuenta están haciendo periodismo de investigación, cosa que no ocurre. El periodismo de investigación que se hace en medios tradicionales o en los medios comerciales, pues no es un periodismo que comprometa a nadie, ¿no? ¿Crees que lo que pudiera ahora comprometer y que esté ganando precisamente a la audiencia sea el que los periodistas sean como más analíticos, más críticos, y en lugar de hacer un periodismo claro, objetivo, hay mucha tendencia y el que lee y el que escucha radio, televisión se va más porque le gusta lo que opina de manera personal? O sea, se han vuelto muy editorialistas. Sí, definitivamente es cierto, ha habido más editorialistas y ahorita que lo dices, pero ¿quiénes son esos editorialistas? Ahora ya vemos una incursión de muchos políticos haciendo editoriales en medios de comunicación. Sí. Entonces, Ya ¿dónde no sabes está? quién es periodista. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿dónde están los periodistas, no? Pero también el periodista se ha vuelto muy político. Sí, también se ha vinculado y ahora ya hay políticos que se hacen periodistas y periodistas que se hacen políticos, que aspiran a alguna candidatura, ¿no? Entonces, la libertad de expresión, ¿dónde la dejamos según la UNESCO? ¿Dónde está la transparencia en cuanto a esa libertad de expresión que los medios deben de profesar, se supone? Porque ante todo tu principal compromiso es con la sociedad, como una responsabilidad social con la sociedad de informar veraz, oportuna y correctamente, ¿no? ¿Para qué? Para generar entonces esa opinión, crearle opinión a la opinión pública, valga la redundancia, para que ellos juzguen, ellos determinen y al final de cuentas tomen sus decisiones, ¿no? Y lo ideal es tomar acciones cuando se presenta un informe, cuando se hace un análisis. Así es. Pero ¿cómo toma México este tipo de reportes, de informes? Pues mira, en el caso de México es un país un poco olvidado en ese sentido, ¿no? Como que es algo que no se compromete, ¿no? Es algo que no le compromete. Pues hay políticas que se han establecido para protección de periodistas y la verdad, pues no se ha hecho nada, ¿no? Ahí están los asesinatos que se siguen dando y que no se resuelven, ¿no? ¿Por qué no se resuelven? Algún peso político debe de tener ahí. La esposa de Valdés, Javier, estuvo presente en la FIL, estuvo participando precisamente, y ella sigue haciendo este reclamo a las autoridades porque no hay una respuesta. Así que, ¿qué te parece si lo platicamos después de la pausa? Eso y otros de los casos también que están boicoteando la libertad de expresión, un derecho que tiene usted como audiencia de C7 Jalisco. Vámonos a la pausa y ya regresamos. Platicando con Alberto Velasco sobre la libertad de expresión, y teníamos un tema que es precisamente la equidad de género en el periodismo. Alberto, ¿cómo va la UNESCO? ¿Qué dice? Bueno, en las tendencias de pluralismo que marca a los medios de comunicación y la UNESCO, sí, en cuestión de la equidad de género, la mujer permanece pues subrepresentada en los medios de comunicación. Sigue siendo, pues, le sigue costando a la mujer ocupar más espacios, ¿no? Por ejemplo, 1 de cada 4 mujeres son encargadas de tomar las decisiones en un medio de comunicación. 1 de cada 4. O sea, de los directores de un medio de comunicación, 3 son hombres y 1 es mujer. 1 es mujer. En el caso de los reporteros, 1 de cada 3 es una mujer. Es mujer. Y en el caso de cuando recurren a una opinión, aquí sí está un poquito más elevado, 1 de cada 5 entrevistas o entrevistadas para dar una opinión de una experta es mujer. 4 son hombres, 1 es mujer. O sea, nosotros como medios de comunicación no estamos invitando al número suficiente de mujeres para emitir una opinión. Así es. O una información que el público necesite. Así es. Alberto, te agradecemos mucho. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Ahí sí nos compete de lleno. O sea, no es que esperemos que las autoridades hagan o deshagan, no. Nos compete a los medios de comunicación. Sí, la equidad es un tema que debe de trabajarse más, creo yo, porque sí hay mujeres que son líderes, que dan opiniones, que demuestran su trabajo arduamente y que deben de estar
siempre al frente de los medios de comunicación. Pues Alberto, Mayra Carrillo precisamente nos tiene el ejemplo de que tenemos que escuchar la opinión de las mujeres con nuestra siguiente invitada, así que te agradecemos que estés con nosotros esta mañana, Alberto. Gracias. Gracias, Trini. Buen día.